Dice Isaías capítulo 26 y verso 3, una versión que tengo: tú guardarás en perfecta paz a todos los que confían en ti, a todos los que concentran en ti tus pensamientos. Lo que es la Biblia que solemos usar nosotros, que no es que esté mal, es que es otra forma de decirlo, de clarificar, ¿no? Pues en esa nos dice: tú guardarás en perfecta paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Gloria a Dios. Y yo digo: tú guardarás en perfecta paz a todos los que confían en ti, a todos los que concentran en ti sus pensamientos. Y qué difícil es esto, ¿no? Porque siempre los pensamientos se escapa alguno. Es difícil encerrar. Por eso la palabra de Dios nos dice que debemos de ceñir nuestros pensamientos. Ceñir es, antiguamente llevaban unas túnicas, ¿no? Y entonces, pues ceñir era cuando se ataban, para que pudieran caminar, para que pudieran moverse con libertad. Ceñir los pensamientos es para que haya libertad y que estén bien sujetos, y tengamos libertad para expresarlos de forma adecuada, ¿no? Realmente yo creo que una de las cosas que necesitamos, y es porque Dios lo dice, es la paz. Fijaos si es importante la paz, que es uno de los frutos del Espíritu. Fijaos bien, fruto del Espíritu. O sea, no busquemos por aquí, por la tierra, paz, porque no es un fruto de la tierra. Amor es el primer fruto, gozo, y el tercero aparece en ese orden en la Biblia, aparece paz. Amor, gozo, paz. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Pero el tercero es paz. Quiere decir que si es un fruto del Espíritu, solo se puede producir mediante el Espíritu Santo. No podemos producirlo nosotros. Podemos tratar de imitarlo, pero será una copia, por muy aparentemente que parezca auténtica, será falsa. ¿Por qué? Porque solo el Espíritu Santo puede producir esto que dice Isaías 26:3, tú guardarás en perfecta paz. Porque la perfecta paz no crece en este mundo, sino que viene de lo alto por medio del Espíritu Santo en nuestra vida. Es por eso que la paz no depende de la situación en la que esté viviendo, y puedo, en medio de una situación, pues la paz se usa más bien para hablar de conflictos de guerra y buscar la paz en esos conflictos, aunque hay muchísimo más que hablar sobre eso. Pero en medio de un conflicto terrible de guerra, un cristiano puede tener la perfecta paz. Y esto es una cosa que debemos de tenerlo en cuenta, porque está ahí. No es algo que Dios esté guardando para sí mismo en el cielo. Las cosas que Cristo ha ganado para nosotros son todas estas que la palabra de Dios
nos la informa y que están disponibles para que nosotros hagamos uso de ello. Y es posible que podamos decir en este momento, yo el primero, qué difícil. Bien, claro que es difícil, pero no imposible. El problema es que aquí dice los que concentran, o como dice los que concentran en ti tus pensamientos, o como dice la versión de 1960, los que perseveran. Entonces, si analizamos un día de nuestra vida, vamos a ver en qué estamos perseverando. ¿Qué es nuestra perseverancia? Desgraciadamente, las cosas espirituales se han convertido en cosas religiosas. Y la cosa religiosa es cuando yo voy a calmarme. Es decir, mi vida no tiene paz. Y entonces busco esa paz en un momento concreto. Puede ser venir a una reunión, puede ser un momento en el cual me pongo a leer la palabra, puede ser un momento en el cual me arrodillo o no, pero oro. Cualquiera de estas cosas pueden ser la inyección en la que parece que nos quedamos tranquilos. Pero fijaros bien que aquí dice perseverar, concentrar en Él, concentrarnos en Él, perseverar en Él. Es decir, algo aislado puede que no produzca el fruto adecuado. Si me recomiendan un tipo de medicación por una enfermedad que debo de tomar todos los días, y no tomo más que una vez o cuando me viene bien o cuando me acuerdo, ¿qué ocurrirá en mi vida? Porque seguramente esa enfermedad surgirá con ímpetu y producirá a lo mejor efectos catastróficos, ¿no? Sabemos que Dios da pues la paz por encima de esas cosas que quitan la paz en mi vida, cosas sociales. Pero fijaos bien que la paz tiene diferentes dimensiones. Está la paz entre, por ejemplo, naciones, pueblos, pero está la paz dentro de una nación mismo. A veces no hay paz. Incluso dentro de una ciudad, a veces no hay paz. Y si vamos más allá, dentro de una casa, muchas veces no hay paz. Y profundizando más, el verdadero problema no está en estas cosas que he dicho, sino está en nuestro corazón. El corazón de las personas que viven en esa casa, que viven en esa ciudad, que viven en esa nación, que viven en ese país. Ese es el problema. Por eso el Señor vino ¿a qué? A darnos a cada uno, no a hacer algo social, no a crear. Hoy es el día 6 de diciembre, supuestamente constituido como el día de la Constitución de España. Pero no hay mejor constitución que la del Señor, la palabra de Dios. Y es curioso que ayer leía que iban a hacer unas manifestaciones para cambiar la Constitución española. Bueno, pero lo terrible es cuando la gente quiere hacer cambios en la Constitución de Dios. Y somos muy propensos a ello. Y he aquí que por eso a veces la paz de Dios no prospera como debería. ¿Por qué? Porque la falseamos. Porque queremos que sea a nuestra manera y no a la manera de Dios. Jesús dijo esas palabras tremendas: mi paz os dejo, mi paz os doy.
mi paz. Y luego añadió, ojo, no como el mundo os da la paz. Es una paz diferente, ¿eh? Y el Señor nos dice a nosotros hoy, te dice a ti, hay un lugar donde la paz no se puede robar, no se puede conmover, y está en el corazón de aquellas personas que han decidido perseverar, concentrar sus pensamientos en Dios. Puede haber un cierto desequilibrio, pero al final, yo no sé si habréis visto, yo recuerdo hace años que echaban una serie que se llamaba MacGyver. Eran manitas que no se le oponía nada, es decir, surgían problemas que uno decía, realmente todos los problemas del mundo se han concentrado alrededor de este hombre, pero él tenía las soluciones siempre. Donde menos, ¿por qué? Porque él no estaba pensando en el problema, sino pensaba siempre en la solución y la buscaba con aquello que tenía a mano. Bueno, nosotros tenemos a mano la solución. Es este fruto del Espíritu que es la paz de Dios. Pero tenemos que hacer lo que Él nos dice, perseverar, concentrar nuestros pensamientos en Dios. Es decir, es una decisión. Es una decisión. El que voy a confiar, que voy a concentrar mis pensamientos en ti, es una decisión. Porque es la confianza en Dios la que produce que nuestros pensamientos enfocados en Él produzcan este resultado que buscamos, que es que haya paz y paz en nuestro corazón. ¿Sabéis una cosa? Y esto es importantísimo. El primer fallo con respecto a la paz está relacionado del hombre y Dios. Esto no lo entiende. Por encima de hacer paces unos con otros, que es importantísimo, pero sobre todo hay que estar en paz con Dios. Y hermanos, a veces, vamos a ver, ¿qué es la paz? La paz es una relación entre dos, por lo menos. Es un pacto entre dos, por lo menos. Digo dos, puede ser mucho más, ¿no? Pero es un pacto. Entonces, en ese pacto en el cual se han realizado muchos, han habido tratados de paz a lo largo de la historia de la humanidad, en la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial o en otras guerras, ha habido tratados de paz, que además luego han sido tenidos por poco. Es decir, se los han saltado. Pero es un tratado en el cual se comprometen unos y otros a hacer la parte que les corresponde para llevar a cabo, para que se pueda llevar a cabo esa paz. Entonces hay un tratado de paz en el cual se establecen las condiciones. Nosotros, cuando creemos en el Señor, hacemos un tratado, firmamos, entre comillas, un tratado de paz con el Señor. Y podemos entrar en eso que Jesús dice, mi paz os dejo. Pero, vamos a ser sinceros, ¿no violamos muchas veces ese tratado de paz? ¿Lo ha violado Dios alguna vez? Él nunca, pero nosotros sí que lo hacemos. Y entonces, ¿qué ocurre cuando nuestro tratado, la parte que nos corresponde, no está siendo hecha adecuada? Salmo 51 es una expresión de una forma muy, muy, muy delicada y a la vez con gran perfección
de un hombre que además era llamado amigo de Dios, pero que pecó, que rompió el pacto que tenía de paz con Dios. ¿Y sabes lo que ocurrió? Bueno, puedes leer el Salmo, pero de las cosas tremendas cosas que dice, está el hecho de que en su vida antes tenía paz y ahora ya, ¿qué ocurre? Que no tengo paz. Esa paz que yo tenía, dice, si lo leemos todo, encontraremos ahí deseos, ¿no? Deseos de reconocerme, porque aquí es donde él se da cuenta de lo que era la paz, cumpliendo su parte en el tratado con Dios, y lo que era realmente esa falta de paz. Porque la paz lo que produce en nosotros es gozo, que hemos hablado muchas veces de esto, ¿no? Muchas veces hablamos del gozo como si... No, fijaos bien que el fruto del Espíritu va junto. O sea, no es que yo me pueda decir, a ver, fruto, amor, gozo, paz, paciencia. Me gusta la paciencia, voy a practicar paciencia. No, es todo lo que forma parte de ese tratado que hemos firmado con el Señor, ¿no? Y entonces, el corazón él dice, contra ti solo he pecado, he hecho lo malo. Tú amas la verdad en lo íntimo, es decir, ojo, no podemos engañar a Dios, no podemos engañar a Dios. Hazme oír gozo y alegría, se recrearán los huesos que has abatido. A veces nuestra vida es miserable, somos cristianos, pero vivimos vidas miserables. ¿Por qué? Porque no nos estamos acogiendo a todo lo que Dios da. Queremos tener del tratado del mundo y del tratado con Dios. Queremos disfrutar, gozar del pecado y gozar también de Dios. Entonces, él dice, vuélveme el gozo de tu salvación. El corazón de David, que es el autor de este salmo, estaba lleno de unas incidencias terribles causadas por causa de no haber cumplido la parte de la paz. Por eso, la Biblia está llena, si tú buscas, encontrarás multitud de lugares donde te habla de la paz de Dios y de situaciones en las cuales esa paz no fue posible o sí fue posible, dependiendo de si estaba cumpliendo quien fuera la parte que le correspondía. Por ejemplo, otro día hablábamos sobre las oraciones. Sean conocidas vuestras peticiones, ¿no?, en toda oración y súplica en el Espíritu Santo. Y entonces añade, y la paz de Dios. Ahí donde viene, es decir, viene una consecuencia a causa de algo. Pero la oración, por ejemplo, es muy abandonada. Muy abandonada. Chateamos unos con otros, gastamos un montón de tiempo de hablar unos con otros, pero muy poco en hablar con Dios, que es quien nos puede dar la paz. Y hablamos unos con otros para desahogarnos, para tratar de conseguir esa paz que solo Dios puede darnos. Y por eso tenemos que establecer lo que es realmente en mi vida el temor, la ansiedad, la angustia, situaciones en las que vivo, en las que no estoy adecuadamente. Y a veces
incluso estando en una situación que no hemos cumplido la parte del tratado de paz, Dios nos bendice. Pero si entendemos mal la misericordia de Dios en esa bendición, es decir, si yo estoy obrando mal en mi vida y la misericordia de Dios sigue actuando a pesar de todo y me bendice, y yo digo, el Señor es bueno, Él está conmigo, yo soy un hijo de Dios, y me aferro a que esa bendición es como una aceptación de Dios de cómo yo vivo, entonces puedo perder la paz por causa de no entender el verdadero significado de la misericordia de Dios. Porque la misericordia de Dios es eso, misericordia. No es tolerancia, no es una tolerancia y aceptación de lo que hagamos mal hecho. Él sigue siendo, dice la palabra de Dios, que Él no puede negarse a sí mismo. ¿Qué significa esto? Muy claro. La gente dice, entonces Dios, si lo puede todo, Él puede hacer el mal. Y digo, vamos a ver, si una cosa es totalmente blanca, es negra, es blanca. O sea, la naturaleza de Dios es como es, entonces no puede ser de otra forma, ni tampoco puede hacer otra cosa. ¿Por qué? Porque, y eso es difícil de entender dada nuestra situación, pero Dios es perfecto en todos sus caminos. Él es justo, es decir, lo que hace nunca tendrá nada injusto. Por eso la paz de Dios que nos da es una paz justa, no es una paz como el mundo la da, que es injusta y que muchas veces las incumplimos. Entonces, ¿qué es lo que puede alterar la paz de mi vida? En primer lugar, como he dicho, es no solo el que yo no haya hecho nunca la paz con Dios, eso es la conversión. Cuando yo me convierto al Señor, es un tratado en el que yo digo, acepto los términos de tu paz. ¿Cuáles son los términos? Pues que yo reconozco que soy un pecador y que necesito de un Salvador y que el único Salvador que me puede salvar es Jesucristo y que tú lo has proporcionado. Entonces yo lo acepto. Y eso es conversión. Arrepintiéndome de mi vida y queriendo vivir una vida nueva. Eso es conversión. Eso es convertirse a Dios. Y ahí es donde se produce la paz con Dios. Pero yo ya tengo la paz con Dios, pero tengo la paz de Dios, porque son dos cosas diferentes. Una cosa es tener la paz con Dios y otra cosa es tener la paz de Dios. Esa paz que el mundo no puede dar, que solo la puede dar Dios. Y por eso a veces en el cristianismo solo buscamos tener la paz con Dios, es decir, que cuando me muera vaya al cielo. Pero no tenemos la paz de Dios, que representa el proceso de santificación de esta vida, en el cual la paz contribuye bastante a ese proceso de santificación. Porque la santificación es, porque la gente pregunta, ¿qué es la santificación? ¿Qué es la santidad? La santidad es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Si estas cosas abundan en nosotros, eso es santidad. Esa es la santidad de Dios. Porque todo ese fruto es lo que produce en nosotros una forma de vivir diferente totalmente, que es la forma de vivir de Cristo, es la forma de vivir que Dios nos enseña. Gloria a Dios por ello. Ahora, quizás vivimos en temor cuando ponemos nuestra atención mental y espiritual en otras cosas,
fuera de lo que Dios es, de lo que Dios dice, de lo que Dios ha hecho, y lo que puedo hacer yo, o lo que dice Él que yo puedo hacer. A los que escogemos mirar a Dios, hay una clave, y es que hay que escoger mirar a Dios, creer lo que Él dice, observar lo que Él hizo en el pasado y armarme de fe para el futuro. Esto es lo que hace que cambie nuestra vida. Esa es la clave, ¿no? Un ejemplo lo encontramos en muchos lugares, pero a veces hay que tomar decisiones. ¿Os acordáis de Josafat? Era un rey de Judá y se enfrenta a una aterradora noticia de que le avisan de que 3 ejércitos vienen a inundar con su sistema bélico la ciudad y el país. Y van a invadir la capital, precisamente, de su reino, ¿no? Entonces, ¿qué hace? Cualquier rey lo que haría es enseguida convocar el ejército, los generales, planos, dónde atacamos, pero él convocó a todo el mundo a venir a la plaza principal de la ciudad de Jerusalén. Y allí se tiraron al suelo, dicho así vastamente, y empezaron a clamar a Dios y ayunaron delante de Dios. Aleluya. Y es increíble porque cuando uno analiza las oraciones que se dijeron en ese momento, y que tenemos que entender que la oración que se dijo en ese momento estaba llena de su preocupación, de su fe, o su falta de fe, si es así, ¿no? Porque hay veces que incluso las oraciones pueden estar llenas de falta de fe. ¿Os acordáis de cuando Pedro está preso, la iglesia está orando por él? El Señor contesta, libera a Pedro, Pedro va, llama en la puerta donde están reunidos, la primera que va a escucharlo, ni le abre, sale corriendo para adentro, le dice, es Pedro, y todos dicen, no puede ser. ¿Por qué? Si estabais orando precisamente por eso. Es una oración de misericordia. Faltaba la fe, pero Dios asumió esa falta de fe y puso su fe. Como vemos también cuando le dice a Pedro, Satanás os ha pedido para zarandearos como al trigo. Y él dice, pero yo he orado por ti. Cuando Jesucristo ora y lo sigue haciendo desde el cielo por alguien de nosotros, es porque no podemos nosotros solos. Necesitamos la oración del Hijo de Dios. Bendito sea su nombre. Más o menos le dice, Señor, tú libraste a tu pueblo en el pasado. Eso es lo que dice la oración. ¿Se acuerdan del pasado? Lo que decíamos el otro día de dar gracias, acordándonos de cosas del pasado. Señor, tú has librado a tu pueblo. Es decir, tú puedes hacerlo. Tú te mostraste poderoso. Mira, no podemos hacerle frente a esto. Estamos aterrorizados. Es increíble la sinceridad que hay en esa oración. No se excusan, no van con palabras rimbombantes, van al grano. Y es lo que le encanta al Señor. Oraciones, y eso se le llama oraciones sinceras. Esas en las que se derrama todo nuestro ser. Todo lo que hay en mí. Es la oración que a veces no tiene ni siquiera palabras. ¿Os acordáis de el momento en el que Ana estaba orando y el sacerdote se cree que está borracha?
¿eh? Y estaba más bien en una situación en la que estaba sacando, se cree, y en cambio ella estaba derramando su alma. Qué mala interpretación por parte del sacerdote, ¿no? Pero Dios la escuchó y le dio, mediante el Cana, ese hijo que sería Samuel, uno de los grandes profetas, ¿no? Si nosotros tenemos que recordar que nuestra esperanza está en el Señor, nuestra atención tiene que estar en el Señor, nuestro espíritu es el Espíritu de Dios, y por eso el Señor les contesta, les dice a estos de Josafat: no tengas miedo, no te acobardes, porque la batalla no es vuestra sino mía. ¡Ay! Cuando Dios se hace cargo de nuestras batallas, entonces somos más que vencedores. Pero tenemos que estar en paz con Él. Esto lo vemos en el mundo. Si una nación y otra están sin paz, y una de ellas es por otra nación atacada, esta no puede ir y decir ayúdame, si antes no hacen la paz entre ellas. ¿No es así? Así pasa con Dios. Si queremos que la batalla sea del Señor, tenemos que estar en paz con Él, para poder recurrir a Él cuando haga falta. Cuando vengan esas luchas, esas guerras de la vida que tratan de amedrentarnos, de hacernos daño, de ofendernos y de agotarnos, de agotarnos. Me dirás, sí, pero me cuesta mucho. Es igual, persevera. Cuando Dios dice, el que perseverare, ¿hasta cuándo dice? Porque muchas veces los cristianos pensamos que un día, en nuestro andar con el Señor, no sé, que bajará algún ángel o iremos a un lugar extraño donde seremos tocados y la perfección vendrá sobre nosotros. Y a partir de entonces ya no tendremos problemas. Eso es una falacia. Eso no es verdad. Eso no es verdad. El Señor dice, el que perseverare hasta el fin. ¿Por qué hay que perseverar hasta el fin? Si fuera perfecto ya no tengo que perseverar. Ya es algo automático. Hay muchos que desmayan por el camino. No debemos desmayar. Venga lo que venga. Vendrán situaciones muy complicadas y muy difíciles en nuestra vida. Pero si la paz de Dios está en nosotros, igual que todo lo que es el fruto del Espíritu, vamos a poder con todo. Vamos a poder con todo. ¿Y por qué? Porque Él es el que va a pelear la batalla por nosotros. Gloria al Señor. Esto yo por lo menos en mi vida lo he vivido, y a veces no ha sido inmediato. Ante una gran amenaza que se ha cernido, uno casi arrastrándose ha dicho, Señor, la batalla es tuya. Y parece que como que Dios ha estado un poco sordillo, ¿no? Parece que Dios no ha contestado, porque las cosas se ponen peor todavía. Se ponen peor. Y ahí es donde viene la perseveración. Ahí es donde uno demuestra que sigue confiando en el Señor. Y entonces, ¿qué ocurre? Que de pronto, en un momento dado, la batalla termina. Dios ha vencido por nosotros. Amén. Así que hoy
¿Qué temores, qué ansiedades, qué angustias, qué nos acecha? ¿Qué nos acorrala? ¿Qué nos impide que la bendición de Dios sea plena en nosotros? ¿Somos nosotros mismos? Ante nuestra ineptitud, ante el cumplimiento del pacto con Dios, ese pacto de fe, ese pacto de creerle, de perseverar, de concentrarnos en nuestros pensamientos en Él. ¿Hemos fallado en eso? Bueno, hay solución. O quizás sea demasiado lo que hay alrededor nuestro, no podemos con ello. Pues oremos hasta que Dios ponga en nuestro corazón ese espíritu de mi batalla es mi batalla, no la tuya. No hay nada imposible para Dios. Dilo otra vez, dilo en tu corazón o si quieres decirlo en voz alta. No hay nada imposible para Dios. Amén. Entonces, si no hay nada imposible para Dios, ¿qué imposibilidades tengo? Ojo, recordad, Él no se niega a sí mismo. No le pidamos algo en el que Él deba negarse a sí mismo. Porque hay veces que la gente pide cosas como que creyendo que Jesús, o sea, que Dios se va a negar a sí mismo. Es decir, que va a hacer cosas que no están dentro de su naturaleza. No, por eso hay que conocer a Dios. Hay que dedicarse a conocerle. Pero hermanos, si está dentro de su naturaleza, dice la palabra, pedid y se os dará. Llega a tal límite la oración llega a tal límite que dice que si le decimos a una montaña que se mueva y se vaya y se lance al agua, al mar, como si fuera un nadador, la vemos tirarse de cabeza. Tremendo, hermanos. Tenemos el mayor poder que puede existir en este mundo. La pregunta es, Pedro, el primero que te la estoy haciendo, ¿por qué usamos tan poco la oración con fe? No la oración de cumplir. Tengo que orar y tengo que cumplir y lanzo las oraciones. Y a veces uno ora con ese sentimiento de que se da cuenta de que en realidad está orando pero no tiene fe. Y quizás ahí sea el momento de decir, parar y decir, Señor, ¿sabes una cosa? Aquí te estoy charlateando, pero no tengo fe. Así que lo que voy a hacer es glorificarte y alabarte, a ver si esa fe crece, se desarrolla, o como queráis llamarle, en mí, para que yo pueda hacer peticiones como es debido. Como es debido. Porque las batallas se ganan así. Yo creo que Jesucristo, fíjate que cuando él tenía que hacer cosas, Él las hacía con frases cortas. Él no tenía que orar grandes oraciones. No, ¿pero por qué? Porque ya había ganado la victoria en esos tiempos en los que, como dice la palabra, levantándose bien temprano, se iba a un lugar solitario y allí oraba. Ese era el secreto de Jesucristo para que luego, enfrentando las dificultades, las cosas siguieran saliendo de forma tan espectacular. Bien, quizás no podamos llegar, por supuesto, a esa altura de Jesucristo, pero sí que Dios nos ha dado posibilidades. Por ejemplo, habla que si 2 o 3 están congregados, ahí está en medio de ello, pero también habla que si 2 o 3 se pusieran de acuerdo en cualquier cosa que pidieren, lo que pidieren, dice, les será hecho. ¿Es así o no? Entonces, ¿por qué tenemos esa falta de acuerdo? Porque es así, cuando nos juntamos, no hay un espíritu de unidad en muchas ocasiones, sino que, primero, si nos juntamos, ese es el primer paso. Y en segundo lugar, cuando nos juntamos, a veces traemos cada uno nuestra
nuestra idea de lo que es importante para Dios. No hay unificación, unidad. No es bueno buscar ya a Dios y decirle, Señor, ¿qué es lo importante que debemos de pedir juntos hoy? Porque una cosa es cuando yo pido en mi casa y otra cosa es cuando me junto. Cuando vemos las oraciones de la iglesia, cuando estaban juntos, eran oraciones muy diferentes a cuando estaban individualmente. A cuando dice que tú, cerrada la puerta, ora a tu Padre Celestial, y Él. Cuando se juntan, las oraciones eran por cuestiones relacionadas con la voluntad de Dios que debían de hacer conjuntamente. Es decir, hay una voluntad de Dios que yo tengo que hacer, que tú tienes que hacer, pero hay otra voluntad que nosotros tenemos que hacer juntos. Eso se llama iglesia. Y entonces, ¿qué ocurre? Que la iglesia a veces está desmembrada. Y no estoy hablando de la iglesia en general, precisamente el hecho de que existan iglesias locales es lo que le da poder hoy en día, hasta que nos podamos juntar todos como una gran multitud que habla el Apocalipsis, en esa gran cena del Cordero. Hasta que lleguemos a eso, somos iglesias locales. Pero si las iglesias locales están desmembradas, si no están unidas, no podemos. Si nos falta esa paz que nos unifica, entonces no podremos alcanzar los objetivos. Por eso tenemos que ponernos de acuerdo. Si 2 o 3 se pusieran de acuerdo en cualquier cosa que pidieran, cualquier cosa no es cualquier cosa. Es decir, no es el concepto que nosotros tenemos de cualquier cosa, lo que sea. Vamos a pedir que nos toque el gordo. No es eso. Lo que cualquier cosa para Dios se refiere a cualquiera de las cosas que Dios ha establecido dentro de su voluntad. Nos ponemos de acuerdo. Por eso hay cosas que están en la palabra de Dios, que es la voluntad de Dios. Manda obreros a tu mies, eso es la voluntad de Dios. Orar por los gobernantes, eso son oraciones de Dios. La palabra de Dios dice que Dios quiere que todos vengan a su conocimiento. Orar por la salvación de la gente está dentro de la voluntad de Dios. Hay cosas que están dentro de la voluntad de Dios. Es decir, claramente especificadas. Y en esas son las que tenemos que hacer énfasis. Dios quiere que el Evangelio sea predicado en todo el mundo. Dios quiere levantar hombres y mujeres que vayan. Pero si no estamos, ¿cómo va a hacer llamado? Fijaos bien que los llamados normalmente, salvo excepciones como el caso de Pablo, y aún así había gente, suele hacerse en momentos concretos. La iglesia de Antioquía estaban reunidos y estaban orando, estaban haciéndolo, y ahí en ese momento Dios dice, separadme, a Pablo y a... ¿cómo se llama el otro? Bueno, los dos estos que los separaron. Bernabé, el sabio de palabra. Separármelos. Estaba la iglesia orando, ayunando. Y Dios dice, estos dos los necesito. Si la iglesia no está junta, ¿a quién va a separar? Por eso hay tanta discrepancia. Uno por allá lejos en una esquina dice, Dios me ha llamado. ¿Pero te ha llamado en el cuerpo o te ha llamado en la anarquía? Esas llamadas anárquicas pueden ser peligrosísimas, porque el cuerpo es lo que representa el poder de protección. Mi cuerpo entero está a disposición de mi cuerpo entero. Si tengo una herida, todo el cuerpo se dispone a trabajar para hacer lo que pueda con esa herida. No puede sobrevivir por sí mismo ninguno. Es una idea preciosa la que pone. Así que, hermanos, primero tenemos que tener nuestra paz y luego tenemos que tener la paz con la iglesia.
Una paz que haga que entendamos que relacionarnos unos con otros representa el mayor privilegio que Dios nos ha dado. Y que nos juntamos no porque nosotros nos caigamos bien unos con otros, sino porque Dios nos ha llamado, nos ha hecho hijos y por tanto hermanos. Y Él es nuestro Padre, el que nos da su paz. Pero somos necesarios, hermanos. Somos necesarios. Esta iglesia necesita relevos en un futuro, o morirá. Yo me opongo a ello. Por eso yo estoy orando y clamando y creo que Dios va a hacer algo. Aunque sea trayéndolo del otro lado del mundo, Dios hará algo. ¿Por qué? Porque Él no deja caer su obra, no deja que sea pateada su obra. Aleluya. Pero, ¿por qué Dios tiene que ir a las antípodas si a lo mejor nosotros estamos aquí? Todo es posible. Puestos en pie, su paz. Su paz. Aleluya. La paz que supera todo entendimiento guardará vuestros pensamientos. Esos pensamientos concentrados que perseveran en Él, dice la palabra de Dios, que cuando los ponemos a su disposición, Él guardará en perfecta paz aquel cuyo pensamiento en Él persevera. Padre, gracias por esa paz que nos has ofrecido, fruto del Espíritu. Señor, nos damos cuenta de que tenemos que elaborar y trabajar más en esto. Señor, ayúdanos a entender mejor estas cosas, Señor, que no sean palabras propias de hombres, que sea tu Espíritu, Señor. Tú estás buscando hombres, mujeres, adoradores en espíritu y en verdad. Hombres y mujeres dispuestos a tomar su cruz y a seguirte, a sacrificar. Y los hay, Señor. Los hay en todas partes del mundo, Señor. Hay personas que están buscando la forma de agradarte y de poder hacer tu misión como sea, Señor. Gracias por ellos. Ayúdanos a responder nosotros también, Padre. Necesitamos que esa paz nos guíe hacia la verdad y la verdad nos guíe hacia el compromiso y la obra que tú has preparado de antemano para nosotros. Ayúdanos, Señor. Envía obreros a tu mies. Que tu amor, tu gozo, tu paz, tu paciencia, tu benignidad, tu bondad, tu fe, tu mansedumbre y tu templanza llenen nuestra vida, Señor, para que podamos ser completos en todo, haciendo la obra del Espíritu. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesucristo.